Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo está? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Sé que es extraño para ustedes estar viendo este rostro aquí por primera vez en este canal y de hecho me siento yo mismo extraño enseñando mi rostro en este canal porque ustedes saben que los videos que yo hacía anteriormente siempre han sido mostrando solamente las manos y todo eso. Sé que es bastante diferente esta vez. Y como ya lo pudieron ver en el título, se trata nada más y nada menos que el Apple Event o el evento de Apple resumido. Vamos a hablar de todo lo que salió el día de ayer en el evento de Apple. Como siempre, Apple nos tiene acostumbrados. Lanzaron en primera instancia otra generación del iPad original. No estamos hablando ni del iPad Pro ni del iPad Air, sino el iPad como tal. Estrenando nueva generación, la cual cuenta con un chip A13 Bionic, que ustedes saben que eso es un chip bastante poderoso, ese procesador, y este nuevo iPad de nueva generación lo tiene integrado. Cuenta también con una cámara frontal de 12 megapíxeles, que es más que suficiente para hacer esas videollamadas, esos FaceTimes y esas conferencias. Y esa cámara de 12 megapíxeles se complementa también con una función nueva o relativamente nueva que lanzó Apple con esta última actualización, que se llama Center Stage, que eso se traduce como que básicamente en las videollamadas, tanto en FaceTime como en las otras aplicaciones, se la voy a dejar en pantalla cuáles son las que son compatibles, básicamente se va a enfocar en el rostro de las personas. Si ahora mismo viene alguien y se integra a este video, por ejemplo, va a ir automáticamente enfocándose en los rostros y no va a dejar nadie fuera de la pantalla de la videollamada. Para esto va a utilizar un sistema de reconocimiento facial bastante inteligente, acompañado del chip A13 Bionic, que lo va a complementar y va a hacer que sea un trabajo bastante bueno. Contará también con pantalla True Tone. Ustedes saben que la pantalla True Tone se adapta al ambiente, a la luz ambiental, si es un poco más amarilla, más blanca, más tenue, y automáticamente se va a ir adaptando al ambiente para que podamos tener una mejor visualización. Este iPad de nueva generación estará saliendo al mercado con un costo de $329. También en la presentación introdujeron una nueva generación del iPad mini. Ustedes saben que ese iPad no será el más popular, pero cabe dentro de varias circunstancias. Por ejemplo, si queremos viajar a lugares en los que no podemos o no queremos estar cargando con cosas tan pesadas y cosas tan grandes y tan voluptuosas, utilizaremos un iPad mini, que siempre ha sido un iPad bastante compacto y bastante manejable y cargable a diferentes lugares. Esta generación, que es de nueva plataforma, estrena el nuevo cuerpo, por así decirlo, que tienen las iPads Air modernas y las iPad Pro, por supuesto, que no tienen botón, simplemente funciona con gestos. Contamos con una pantalla de 8.3 pulgadas en diagonal y con lector de huellas dactilar en el botón de bloqueo. Esto es algo que me encanta bastante y que muchas veces esperé que colocaran esta función en el iPhone porque, o sea, sí tenemos Face ID y todo eso, pero ¿qué les cuesta, Apple? ¿Qué les cuesta, por favor, por fin poner un Touch ID también? O sea, que tengamos ambas formas de poder desbloquear nuestro teléfono. El iPad mini también contará con la conexión USB tipo C, que tampoco entiendo cómo es que no han brindado esto al iPhone. Vamos a hablar a continuación acerca de eso. Será compatible con conectividad 5G, 12 megapíxeles en las cámaras y graba a 4K, o sea, con resolución a 4K. O sea, que literalmente tú puedes agarrar y grabar un video de YouTube, tú puedes grabar una película, tú puedes grabar lo que tú quieras con tu iPad mini. Obviamente, al igual que el iPad de nueva generación, este iPad mini contará con Center Stage, lo cual se enfoca en el rostro de las personas en las videollamadas, especialmente de FaceTime. Cuenta con un juego nuevo de bocinas estéreo que tienen una calidad, miren, impresionante de sonido, señores. O sea que cuando ustedes están haciendo gaming o viendo algún tipo de contenido en Netflix o en alguna plataforma, van a poder tener la mejor experiencia auditiva en este iPad mini. Con este iPad mini se ha lanzado también, conjunto con el mismo, una gama de covers de diferentes colores para que se vea más bonito, para que lo puedan adornar y todo eso. Y también será compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Así que los que tienen ese Apple Pencil y se estén planificando comprar un iPad, ya van a poder hacer sketches y dibujar y utilizar su iPad más fácilmente con esta compatibilidad de Apple Pencil 2. El iPad mini estará puesto a la venta bajo un precio de $499. Otro gadget o dispositivo que fue lanzado el día de ayer en la presentación fue el tan esperado Apple Watch Series 7, que contará con la nueva actualización de watchOS 8, con una pantalla un poquitito más grande, reduciendo los bordes hasta un 40% para poder aprovechar todo eso así de pantalla, señores. Mírenlo cómo se ve, incluso en las orillas, como son pantallas curvas, vamos a poder tener un poquito de la información de la hora en estos Apple Watches.
y es bastante chulo que desde el ladito, así como pueden ver la forma que tiene. Yo no utilizo Apple Watch, yo lo que utilizo es mi band de Xiaomi. Como pueden ver también es un poco curva, aunque no tengo información, sería bastante cool tener información así a los lados. Pues eso va a tener el Apple Watch Series 7, vamos a poder ver los contornos así de lado con la hora. Según Apple, esta pantalla un poquito más grande va a permitirnos tener hasta un 50% más de contenido. O sea, vamos a poder, si estamos viendo texto, vamos a ver un 50% más de un texto en comparación con el Apple Watch Series 6. Contaremos también, aprovechando el uso de la pantalla un poquito, o sea, un pelín, porque no diga la gran cosa, pero por la pantalla ser un poquito más grande, contaremos con un teclado completo para poder textear. Cuenta con resistencia al polvo y el cristal que protege la pantalla es resistente a rayaduras o a rupturas. También, según Apple, este Apple Watch Series 7 va a tener capacidad de cargar hasta un 33% más rápido que la generación anterior. Va a venir disponible en 5 colores y saldrá a la venta con un módico precio de $399. Y finalmente, por lo que todos ustedes hicieron clic aquí en este video, creo que fue así, es el iPhone, o sea, la gama de los iPhones 13, señores. En el evento anunciaron en primer lugar el iPhone 13, el normalito, que cuenta con el mismo diseño. O sea, ustedes lo ven físicamente y es tal cual un iPhone 12. Una de las diferencias que se notan, o sea, son más notables a simple vista, es la reducción del notch. El notch ha reducido significativamente, o sea, han hecho diferentes reajustes en el módulo de las cámaras frontales y de los sensores de Face ID para poder reducir un poco el notch y podamos tener un poquitito más de pantalla en el área superior. Viene de igual manera que el Apple Watch en 5 colores diferentes y cuenta con la resistencia IP68 como otras cosas que hemos visto. La pantalla de este iPhone 13 sería un 28% más brillante que la generación anterior. Esto es según Apple. Contará con un chip A15 Bionic, señores. El potencial de ese chip es increíble. Ambas cámaras tienen sensores de 12 megapíxeles, una normal y otra gran angular. Compatibilidad 5G y conjunto con este iPhone 13 también estará saliendo, igual que la generación de los 12, un iPhone 13 mini con las mismas características. La única diferencia es el tamaño. Resaltaron también que la batería duraría 2 horas más, para ser exactos, 2 horas y media más que la generación pasada, o sea, que el iPhone 12. Habría que probar eso porque ¿qué habrán hecho, o sea, con la batería? No sé si es optimización del chip A15 Bionic o si es que tienen una batería un poquito más grande. Los iPhones 13, el mini saldría a la venta con un precio de $699 y el iPhone 13 normal saldría con $799 al mercado. Y finalmente nos dirigimos hacia el lado Pro de Apple, sería el iPhone 13 Pro Max y el 13 Pro normal, que básicamente son los tope de gama de esta compañía. 4 colores diferentes, muy bonito la verdad. De igual forma que hicieron con el iPhone 13, el 13 Pro y el 13 Pro Max tendrán una reducción en el notch, gracias a Dios. Más pantalla. Cuenta con un chip A15 Bionic, es de esperar, obviamente. Una pantalla Super Retina XDR para que los colores y la calidad se vean espectaculares. Y finalmente contaremos con ProMotion en los iPhones. O sea, ProMotion en nuestros iPhones. O sea, eso es algo increíble, señores. No saben lo que significa esto para las pantallas de nuestros iPhones. Se lo explico. Eso quiere decir que nuestra pantalla se va a ir ajustando de 60 a 120 hercios o hertz, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo al uso que le estemos dando, de acuerdo a la aplicación que estemos abriendo, de acuerdo a lo que estemos viendo en pantalla en ese momento. Se va a ir frecuentemente ajustando de acuerdo a nuestras necesidades, brindándonos la tasa de refresco más adecuada para lo que estemos haciendo. Esto va a hacer que la experiencia de jugar, de gaming, de ver videos con alta resolución sea impecable. Se los agradecemos, de verdad que sí. Y básicamente eso es todo. O sea, no hubo tantas actualizaciones en cuanto a los iPhones con respecto a la generación anterior. Lo que sí tengo que resaltar que me gustó, al menos en las versiones Pro, es que tiene un modo cinemático. Eso quiere decir que va a grabar, va a poder hacer, se los voy a dejar aquí en pantalla para que puedan ver un ejemplo, ese efecto que no sé si lo han notado en las películas, como que hay personas aquí en un plano y hay personas allá atrás o objetos en otro plano, y el iPhone va cambiando de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a lo que el director de la película quiera proyectar o quiera que se enfoquen.
puede estar enfocado la persona en el primer plano y puede cambiar el plano de atrás y así sucesivamente. Me encanta eso para las personas que se dedican a la filmación de video y de contenido. Eso es algo espectacular, lo cual admiro de verdad de este iPhone. El iPhone Pro de tamaño normal saldría a la venta con un precio de $999 y el Pro Max saldría con $1099 a la venta. Y ojo, además de las capacidades a las cuales estamos acostumbrados, 128, 256, 512, va a haber una versión de 1 terabyte de almacenamiento. O sea, van a tener almacenamiento como las computadoras, señores. 1 terabyte. Que no se puede meter con 1 terabyte de almacenamiento en el teléfono. O sea, ya no voy a tener que pagar nube de iCloud ni nada de eso. Y bueno, mi gente, esto básicamente ha sido todo resumido de lo que pasó el día de ayer en la presentación del Apple Event 2021. Espero que eso les haya aclarado todo lo que pasó. No ha sido la gran cosa, no ha sido el mayor Apple Event, porque ustedes saben lo que está pasando últimamente con la situación mundial y todo eso. Pero finalmente tenemos productos nuevos de Apple para disfrutar en lo que queda de este año y lo que viene del próximo. Así que ya saben, chicos, se me cuidan una vez más. Muchísimas gracias por mirar y suscribirse a este canal. Nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.